como fue anunciado, recibimos a Ramón Ruiz, el representante de los trabajadores en el directorio del BPS, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Después del pronunciamiento de Tabaré Vázquez ayer, ahí en Pinar Ajá, ¿sienten que se puso la tapa a la discusión interna que había sobre este asunto, por lo menos a nivel del Frente Amplio? Yo creo que hubo un paso muy importante en las declaraciones que realizó ayer el presidente de la República, porque a nivel del Poder Ejecutivo, que teníamos algunas dificultades, ya que el propio Ministerio de Economía y Finanzas había planteado algunos reparos sobre el costo de esta reforma o de esta solución para los trabajadores mayores de 50 años perjudicados por la SAFAP. Y ayer el presidente de la República habló, y creo que lo que rescato de sus declaraciones, más allá de todo lo que él planteó sobre otras reformas que se están planteando a nivel de la seguridad social. Que eso, paréntesis, a usted los intranquiliza un poco. ¿En qué sentido? Porque ¿Ha hecho algún comentario acerca de que quería pedir una reunión a Vázquez para saber de qué estaba hablando específicamente? Por ejemplo, cuando habla de reformar el sistema previsional porque va a colapsar. Ayer el presidente de la República dijo que él no había recibido ningún planteo formal, que se había enterado por la prensa de que había intención de tener una reunión con él. Pero eso, creemos que lo tiene que resolver el gobierno. O sea, si alguien quiere pedir una reunión al presidente y el presidente se la concede, creo que está bien en el sentido de encontrar una solución, sí, o por lo menos discutir el tema de fondo, que es el tema de la seguridad social. Usted había hablado de, cuando Vázquez hace el anuncio en México, acerca de que tiene que haber una iniciativa para reformar el sistema previsional porque va rumbo al colapso, usted se había mostrado ciertamente algo preocupado y había dicho o mencionado la posibilidad de pedirle una reunión al presidente para saber qué estaba pensando. Sí, en ese momento cuando se hizo público lo que supuestamente había dicho Tabaré Vázquez en México, nosotros hicimos algunas consultas. Primero planteamos la preocupación, como tú decías, y luego hicimos unas consultas y en la página web de la Presidencia de la República se aclaró que cuando Tabaré Vázquez se refirió a una reforma se estaba refiriendo a la caja militar y no a todo el sistema. Aunque hay igual preocupación, porque los sistemas de seguridad social en cualquier parte del mundo tienen que ser evaluados en forma permanente y en base a esa evaluación, de acuerdo a los cambios que se producen en el mundo del trabajo o a los cambios que se producen en la propia sociedad, los sistemas de seguridad social tienen que ir adaptándose. Por lo tanto, nosotros en esa misma declaración que hicimos, dijimos que estábamos dispuestos a discutir y a participar, inclusive a proponer, a realizar propuestas para construir un sistema de seguridad social diferente al que tenemos, ¿no? Está claro. Sobre la situación de los cincuentones, me interesa hablar y conocer su posición. Yo decía en la venta de la entrevista, nosotros hemos conversado, por ejemplo, con un diputado de Asamblea Uruguay, el diputado Asti, y hablamos sobre este asunto. Recibimos la semana pasada al diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, y nos interesa conocer la visión de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, porque además han hecho bastante punta con este asunto, es un tema que siempre han planteado como preocupación. La solución a la que se llega. Hay una pregunta básica que quiero hacer, que es la primera. ¿No es mejor para el trabajador elegir al momento de jubilarse por qué régimen lo quiere hacer? Bueno, nosotros tenemos que ver la seguridad social no como un tema individual de cada uno, porque si entramos en la lógica de que cada uno resuelva su situación personal, no estamos hablando de un sistema de seguridad social. Puede ser que individualmente uno elija lo que es mejor para cada uno, pero uno cuando habla de seguridad social tiene que pensar qué pasa con mi familia, qué pasa con las futuras generaciones, qué pasa con el sistema de seguridad social, porque hay muchas aristas que tienen que ver con el financiamiento que se tienen que resolver colectivamente. Bueno, pero en este caso justamente lo que dicen es que es menor el costo si el trabajador resuelve al momento de jubilarse, costo país estamos hablando, ¿no? Al momento de jubilarse, que si el trabajador resuelve, como está establecido en la ley, que tiene que resolver unos años antes. Las propuestas que yo vi sobre esa solución no tienen un informe financiero de cuánto saldría, por lo tanto no se podría comparar con esta solución que sí tiene varios informes financieros sobre su costo. Lo que me parece que lo que tenemos que ver es lo siguiente. Si nosotros a personas que sabemos que están perjudicadas por el sistema FAP
las seguimos obligando a seguir aportando a las AFAP le van a seguir cobrando la comisión. Y cuando esa persona se jubile, en ese momento va a optar por volver al BPS, porque todos sabemos que el BPS es el que le va a pagar la mejor jubilación. Y recién ahí, en ese momento, volverían los ahorros que esos trabajadores tienen, menos la comisión, por supuesto, al Banco de Previsión Social. Si lo vemos como ocurre en la vida de cada uno de nosotros, y la empresa en la que trabajamos nos dice, mirá que no te voy a pagar por mes, te voy a pagar al final de tu vida laboral, o te voy a pagar una vez por año los 12 salarios. No es lo mismo cobrar todos los meses que cobrar al final. La Seguridad Social va a recibir los ahorros cuando el trabajador se jubile. No es lo mismo que esos trabajadores que van a ser perjudicados empiecen a aportar ahora al BPS por todo su salario y que además traigan sus ahorros a la Seguridad Social Solidaria, que es la que le va a pagar en definitiva la mejor jubilación. Por eso tenemos una discrepancia respecto a la oportunidad. Si sabemos que a estos trabajadores le va a ir mal con este sistema, nosotros entendemos que lo antes posible estos trabajadores tienen que volver al BPS, tienen que empezar a aportar por todo su salario al Banco de Previsión Social, y los ahorros que hicieron desde que fueron obligados a estar afiliados a una AFAP tienen que volver al Fondo de la Seguridad Social Solidaria. Claro, lo que sucede es que en realidad al trabajador, eventualmente, dependiendo del momento en el cual se va a jubilar, le puede convenir o no jubilarse por BPS o por el régimen mixto. O sea, si aplaza el momento de jubilación, si en vez de jubilarse a los 60, se jubila a los 65, ya ahí la ecuación económica en cuanto a cuál régimen le sirve cambia. Y lo que parece ser algo bastante atendible, por eso se lo planteo y se lo pregunto, es que uno cuando le faltan 10 años para jubilarse, ¿no? Cuando tiene 51 años, le faltan 9 años para jubilarse, probablemente se sienta bien y diga, bueno, en realidad estoy para trabajar 15 años más. Pero capaz que entre los 51 y los 60 tiene un percance de salud, un infarto, una situación que le complique su escenario, y la verdad quiero llegar a los 60 y jubilarme cuanto antes porque quiero disfrutar la vida con mis nietos. O sea, hay un montón de imponderables que pueden ocurrir que modifican el escenario para alguien que se va a jubilar. Varias cosas sobre eso. En primer lugar, si es falso decir que si la persona espera hasta los 65 le va a ir mejor. Porque si yo me jubilo a los 60 y tengo una expectativa de vida de 20 años, voy a cobrar mucho más jubilación en esos 20 años que si me jubilo a los 65. Porque digo, es cierto que si uno posterga le va a ir mejor desde el punto de vista... Por mes va a cobrar más. Por mes va a cobrar más, pero en realidad ahí lo que hay es una trampa, porque esa persona de repente en lugar de cobrar esa jubilación un poco mayor durante 20 años, la va a cobrar durante 15 o durante 12 años. Entonces, el hecho de que postergue la edad significa más aporte para el ahorro individual, significa menos años para que ese trabajador se pueda jubilar y pueda disfrutar de su retiro. Entonces, la postergación de la edad que se está planteando, en definitiva, no es que eso es mejor para el trabajador. Lo que ocurre es que aporta durante más años y va a recibir su jubilación durante menos años. Por otro lado, yo he visto una tímida autocrítica de quienes votaron esta ley diciendo de que la solución pasaría por reconocer los años anteriores al 96. Yo pregunto, ¿por qué lo dicen ahora? Y no lo dijeron en 1996, y en 1996, en lugar de obligar a los menores de 40 años, hubiesen obligado a los menores de 30, y hoy no tendríamos esta situación. Porque acá hay responsables de la situación que se generó hoy, y esos responsables son los que impulsaron la ley en el año 96. Pero por otro lado, es político partidario, eso está bien. No es. Sí, la responsabilidad eventual que tengan blancos y colorados. Yo no hablé de ningún partido. Pero, ¿a quién está haciendo referencia? Pero de todas formas, lo que digo es Frente Amplio. No, lo que estoy diciendo es que en 1996 se tomaron decisiones que hoy, y nosotros avisamos que esas decisiones que se tomaban, independientemente de quién estaba gobernando, porque creo que el tema justamente es evitar la partidización de este tema. Independientemente de quién gobernaba... Si usted habla de las personas que hacen una tímida autocrítica, usted está partidizando el tema, porque está hablando de blancos y colorados. Lo digo en este sentido. Hoy, 21 años después, hay quienes vienen a plantear, ¿no? A plantearnos a todos, a los cincuentones, a los trabajadores,
que lo mejor es reconocer los años anteriores. Pero esa fue una decisión que se tomó hace 20 años. Entonces, ¿por qué le dijeron a la gente que este sistema servía, que se iba a jubilar con 2 jubilaciones? ¿Por qué le dijeron a la gente que iba a cobrar más que en actividad? Que las rentabilidades iban a ser de 2 dígitos, que la comisión iba a ser muy baja. ¿Por qué le dijeron todo eso a la gente cuando se impulsó esta ley? Y 20 años después, cuando a la gente le fue mal, están reconociendo, ¿no? Pero no veo que realmente digan nos equivocamos. Lo que están planteando es lo que tendrían que haber planteado en el año 96. Por otro lado, también se habla de que lo mejor es ir, digamos, a un sistema donde, por ejemplo, las comisiones fueran de acuerdo, digamos, con determinada gradualidad de acuerdo a la edad. Digo, pasaron 20 años, podríamos haber planteado eso al principio también. ¿Para qué? Para que en el fondo que tienen los trabajadores hubiera más dinero, porque cada vez que me sacan el 30% de mi aporte para la comisión, va menos dinero en la cuenta individual de cada uno y por lo tanto después el resultado de mi jubilación va a ser menor. Imagínate que en estos 21 años, la persona que fue obligada en el año 96, durante 7 años estuvo aportando para pagar la comisión. Un 30% del aporte. A mí el tema de las comisiones es un tema que me parece que hay que discutirlo, ¿no? Me parece que es una discusión que se debe el sistema previsional acerca de las comisiones que cobran las AFAP en nuestro país. ¿Están alineadas con las que se cobran en otros países de la región? ¿Son más, son menos? ¿Conviene, no conviene? ¿La deberían cobrar sí o sí al final? O quizás eventualmente, bueno, cobrarla de repente por año. Y me parece que es un asunto para conversar. Hay especialistas que dicen que ahora cuando regrese al BPS los fondos deberían volver también en forma proporcional parte de la comisión, porque... Claro, a eso voy. Pero ahora, que el tema de la comisión haya que revisarlo, no quiere decir, me parece, que todo el sistema esté mal. Bueno, ahí entramos en un asunto que justamente creo que cuando se discuta... Se confunde la discusión, o sea, se habla del tema de las comisiones como una de las grandes explicaciones para el sistema previsional mixto de doble ahorro es malo. Nosotros tenemos dos críticas fundamentales al sistema. La primera es el lucro. Esa comisión significa una facturación de 100 millones de dólares por año. Significa una ganancia neta de aproximadamente la mitad, una ganancia neta de las empresas que participan en este negocio. Imagínate que es el mismo costo que tiene la solución a los cincuentones en forma anual, y si proyectamos ese costo, o sea, esos 50 millones aproximadamente de dólares, en 48 años, es prácticamente el mismo costo que tiene esta solución. Porque eso también, digo, creo que hay que valorarlo. Solamente hablando de la ganancia que tienen. Por lo tanto, digo, el tema del lucro es una de las críticas que hacemos. Si nosotros camináramos hacia un sistema de seguridad social sin AFAP, de pique, el sistema contaría con 100 millones de dólares más por año. Por otro lado, el otro tema que nosotros criticamos a este sistema es la incertidumbre. Un trabajador, para saber con cuánto se va a jubilar, es imposible. Ni siquiera siendo especialista en los temas económicos podría saber con cuánto se va a jubilar ese trabajador. Depende de lo que pudo ahorrar, y no todos los trabajadores tenemos la misma situación en cuanto a la densidad de cotización. O sea, no todos aportamos durante toda nuestra vida, todos los meses, todos los años de nuestra vida. Depende de la comisión que me cobran, depende de la rentabilidad que logran las AFAP, depende de la tasa de interés técnico que me aplica la aseguradora cuando me va a calcular la rentabilidad, y depende de la expectativa de vida de cada una de las personas. Es imposible que la persona sepa con cuánto se va a jubilar. Y un sistema de seguridad social tiene que darle la garantía a la persona, tiene que darle la seguridad, por eso se llama sistema de seguridad social, tiene que darle la seguridad y la tranquilidad de con cuánto se va a jubilar. Claro, pero enfrente a eso tengo una situación previsional que ya venía bastante complicada desde el punto de vista demográfico. Tenemos un país mayormente envejecido, donde aumenta la gente que se jubila y la masa laboral no se incrementa proporcionalmente. Ya hubo una especie de... O sea, esto fue una solución
sus problemas y sus dificultades, pero a mediados de los 90 porque se veía que el sistema previsional del Uruguay iba rumbo al colapso. Y enfrente al sistema de las AFAP, que yo no digo que sea perfecto, seguramente, como le planteó el tema de las comisiones, haya que revisarlo, hay unas... O sea, la alternativa sería que pasara todos los ahorros al Banco de Previsión Social, que se manejara todo en el Banco de Previsión Social, con sus deficiencias también, con el costo que tiene asociado para el país, por el tema del pago de las jubilaciones, y esto de que yo mencionaba desde el punto de vista demográfico, y porque el sistema del Banco de Previsión Social estaba topeado en cuanto al pago de las jubilaciones. O sea, se encontró una salida alternativa del sistema al medio, que no es la chilena, porque claramente el sistema que hay en el Uruguay no es el chileno, y que, lo que pasa es que nosotros contempla por lo menos la situación de algunos trabajadores. Me parece muy bueno el comentario que haces para aclarar algo que creo que ha sido injusto en cuanto a la crítica que le han hecho al PICNT, porque esto no es un capricho del PICNT. Sí, Conrado Rodríguez dijo en esa silla que esto era un capricho del PICNT. Esto no es un capricho. ¿Por qué no es un capricho? Porque el PICNT desde el año 96 viene estudiando este tema, lo viene analizando. Tenemos informes técnicos, no políticos solamente, porque tenemos una posición política sobre este tema, sino informes técnicos, con rigurosidad técnica, que analizan el sistema mixto, que le hacen críticas y que también durante todos estos años el equipo de representación de los trabajadores y el PICNT ha presentado una propuesta alternativa a este modelo. O sea, nosotros no queremos volver al pasado. Nosotros no queremos, digamos, eliminar las AFAP y quedarnos con el sistema que todos conocemos del Banco de Previsión Social. No quiere una salida a la Argentina. No, en realidad nosotros lo que queremos es construir un modelo de seguridad social, un sistema de seguridad social moderno. Un sistema de seguridad social que tenga, digamos, que dé respuesta a los problemas que tiene hoy la seguridad social, a los desafíos que tiene hoy la seguridad social. Y ese sistema que nosotros queremos construir, lo tenemos que construir con diálogo social, no como en el año 96 que no hubo diálogo para esta reforma. Entonces, en ese sentido, el modelo que nosotros queremos construir no es de ahorro individual, sino que es resolverlo colectivamente. Y no es el BPS que hoy tenemos, porque en el año 96 había 700.000 personas que aportaban. Hoy hay 1,5 millones de personas que aportan. O sea, tenemos una realidad distinta a la que teníamos en el año 96. Y hoy tenemos un aporte patronal mucho más bajo del que teníamos en el año 96. Hoy los empresarios aportan un 7,5 de aporte patronal. Por trabajador. Ese aporte es el aporte más bajo que en la historia han hecho los empresarios. Y por otro lado, los trabajadores hoy estamos aportando mucho más que en el año anterior a esta reforma. Estamos aportando un 15%, el doble de lo que aportan los empresarios. Por lo tanto, estamos en una realidad distinta. Estamos en una realidad donde hay prestaciones que no existían en el año 96. O sea que hoy hay mejores prestaciones y más prestaciones para los beneficiarios de la seguridad social. Casi que a manera de ping-pong, porque me quedan 3 minutitos y hay 3 preguntas que no quiero dejar de hacerle. El costo, esto de los 3.700, 3.800 millones de dólares contra los 2.500 de la solución que plantea el Ministerio de Economía. ¿Las cifras que ustedes tienen indican eso? Bueno, en primer lugar, el único que hizo informes técnicos desde el punto de vista económico fue el Banco de Previsión Social. ¿Y es verdad que medio que maquillaron la cifra? No es cierto. Porque Conrado Rodríguez dijo que no le cerraba nunca el informe. Eso es una falta de respeto a la asesoría técnica actuarial del Banco de Previsión Social, que es reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. La verdad que no voy a entrar en esa discusión, porque yo creo que todo el país sabe que el Banco de Previsión Social tiene una asesoría que es respetada a nivel nacional e internacional y que ha hecho una cantidad de informes que los propios diputados y senadores muchas veces nos piden. ¿Pero y por qué da uno 2.500 y el otro 3.700? Bueno, ahí tenemos, digamos, en primer lugar, todos los informes están bien. El problema que hay es que parten de supuestos diferentes. Por ejemplo, el Banco de Previsión Social, cuando nosotros reclamábamos una solución para los cincuentones y el tema no estaba en la agenda de nadie, no estaba hace un año este tema no estaba en la agenda. Cuando reclamábamos esa solución, el Banco de Previsión Social hizo un estudio de cuánto podría salir, una estimación. Lo único que había era un reclamo en ese momento y hubo un primer informe. Cuando se logra el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento, el Banco de Previsión Social hace un segundo informe.
Ese segundo informe es más preciso porque se hace sobre la base de un proyecto de ley. Y ahí lo que le dio al Banco de Previsión Social es que si se retiran 70.000 personas, el costo total de esta solución, que es durante 48 años, va a ser de 2.500 millones de dólares. En forma anual, 50 millones de dólares. Y si se retiran 28.000 trabajadores de la FAP y vuelven al BPS, el costo es aproximadamente de 1.000 millones. Cuando se hacen estas estimaciones, hay escenarios de máximas y escenarios de mínima. Ninguno de los dos escenarios se va a cumplir, porque es muy poco probable de que se vayan 70.000 personas y es muy poco probable que se vayan 28.000 personas de la SAFAP y que vuelvan al BPS. Ahí lo que hay que manejar siempre son escenarios promedio. Nosotros por eso entendemos que no van a ser 70.000 ni 28.000, van a ser unos 40, 50.000 trabajadores los que van a volver al Banco de Previsión Social. ¿Y ahí le dan los 2.500 millones? Ahí da 2.500 millones. ¿Y los 3.700 del Ministerio de Economía? Porque el Ministerio de Economía establece algunas variantes. Por ejemplo, hay una tasa de actualización del dinero, porque el dinero que vamos a gastar dentro de 48 años no es el mismo dinero o sea, valores de hoy. Entonces lo que hace el Ministerio de Economía trae esa cifra de dentro de 48 años al valor de hoy, para actualizar, digamos, ponerlo con un valor actual a ese dinero. O sea, que ustedes siguen defendiendo los 2.500 millones de dólares como promedio y como estimación más real. Nosotros pensamos que es mucho más sensato manejar promedios y no pararse en la situación que mejor me sirve. Porque si no, yo como representante de los trabajadores, para decir que esta solución es muy barata, para hablarlo en los términos que la gente entiende, me tendría que parar en el escenario de mínima. Y siempre dijimos que esta reforma tenía costo y nunca nos paramos en el escenario que mejor nos servía. La última en 30 segundos, porque si no aparte sí. Nubel me mata. Sí. ¿Cómo es el tema este de los 6 años que en realidad no empieza a aplicar ahora? Bueno, te agradezco mucho, pero en medio segundo quiero decirte esto. Cualquier costo de cualquier producto, de cualquier asunto, si lo proyectamos en 42 años, parece mucho. Por ejemplo, el otro día en una reunión a un compañero que fumaba, le pregunté cuánto salía la cajilla de cigarrillo, le saqué la cuenta en 42 años y esa persona va a gastar 2 millones de pesos durante 48 años. Entonces, en realidad puede decir que le sale muy caro fumar, pero sin embargo todos los días compran una caja de cigarro de 125 pesos. Y si lo llevamos esto a cuánto gastás de cable, por ejemplo, y lo multiplicás por 12 y por 48, seguramente vas a decir, sí, el cable me sale carísimo. ¿Usted preferiría hablar de costo anual que el costo exactamente. El costo anual de la propuesta de los cincuentones es 50 millones de dólares, lo que equivale a un 0.1 del Producto Bruto Interno. Y mientras ocurre eso, por ejemplo, la caja militar le cuesta al país 400 millones de dólares. Eso significa nada más y nada menos que 19.200 millones de dólares en 48 años. Ramón, por favor, en 15 segundos porque me sacan del aire. Bueno, ¿cómo es el tema de los 6 años? En 15 segundos decirles que creo que el presidente, con todo respeto lo digo porque ha sido un aliado en este tema, al igual que el ministro Murro, el presidente ayer se entreveró con el tema de la explicación de los 6 años, porque en realidad los 6 años tienen que ver con un fideicomiso al cual va a venir el dinero que viene de las cuentas individuales, el ahorro de los trabajadores va a venir a un fideicomiso. Y durante 6 años ese fideicomiso no se va a tocar. Dentro de 6 años y después durante 20, cada 6 meses el fideicomiso empieza a vertir fondos en forma muy gradual al Banco de Previsión Social. En cuotas semestrales durante 20 años. O sea que el fideicomiso va a perdurar durante 26 años. Los primeros 6 años nadie lo va a tocar, los primeros 6 años van a quedar depositados esos dineros y recién a partir del 6º año empieza el BPS a tener ingresos por el lado del fideicomiso. Creo que ese fue el error, pero yo quiero rescatar algo que dijo el presidente ayer, que es lo más importante. El gobierno, el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento y ese es el único proyecto del gobierno y no voy a presentar modificaciones, dijo Tabaré Vázquez ayer en el Consejo de Ministros. Ramón Ruiz, le agradecemos su presencia esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que el 5 de diciembre, cuando se trate este proyecto, se encuentre una solución para los trabajadores mayores de 50 años perjudicados por la SAFAP y estamos convocando como movimiento sindical a rodear el Parlamento y a estar en las barras para estar presenciando. Rodear el Parlamento no suena muy bien. Bueno, rodear el Parlamento porque los trabajadores
han estado luchando por este tema y creo que en el momento que se deciden tiene que ver quiénes están a favor de una solución y quiénes no lo están. Le agradecemos su presencia. La pausa y más noticias.